Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico. Hermano Jorge, ¿por así que iniciar, por favor? Oramos. Amado Dios, gracias Dios eterno por este día. Gracias Padre por su amor, por su misericordia. Gracias por bendecirnos y cuidarnos, por traernos con bien, Señor, a este lugar, a su casa de oración. Bendiga a cada hermano, Señor, presente, y a los que vienen en camino, rogamos que cuide, Señor, les haga llegar con bien. Puedan ser parte, Señor, de esta bendición que usted ha preparado para sus hijos en este día. Acompáñenos de principio a fin, que lo que vayamos a hacer sea de acuerdo a su voluntad, Señor, apegado a su palabra, y ayúdanos, oh Dios, a reflexionar y a poder comprender, Señor, lo que usted nos envía a través de la enseñanza, a través de todo lo que haremos, Señor, en esta mañana. Gracias por todo, Señor, en sus manos quedamos y rogamos que nos use conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el libro de Apocalipsis. Ya clases pasadas, hace 3 semanas ya, estuvimos celebrando la Madre, el Día de la Madre, ya por 2 fines de semana seguidos. Bienvenida María Emperatriz, bienvenida Gracie, un abracito. Recordando un poco la clase anterior, nos habíamos quedado en una lámina más adelante. Voy a pasar las láminas para continuar. Leemos directamente en la palabra de Dios. Vale. Apocalipsis 14, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, dice la palabra de Dios. Luego vi el Cordero de pie en el monte de Sión, y había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Versículo 2, Apocalipsis 14. Y oí un sonido que venía del cielo, era como un ruido de grandes olas de mar, y el retumbar de fuertes truenos parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Verso 3. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, y nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados en tierra. Leo la lámina. Versículo 4. Ellos se han mantenido puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero a donde quiera que van, y han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Entonces, observábamos que cuando hace mención de 144, que es un número bastante grande, si tú ves en la palabra de Dios, el mismo en Apocalipsis, vete un momento al capítulo 7, vas a entender de dónde sale ese número, y está refiriéndose a las tribus de Israel y a la iglesia en la tierra. Versículo 4, Apocalipsis 7. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello, eran 144,000 de todas las tribus de Israel. Si siguen leyendo, versículo 9, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu, lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmeras. ¿Qué gritaban? ¿Qué cantaban? La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Entonces, estas personas, se refiere la palabra de Dios a que en el antiguo pacto, las 12 tribus de Israel, eso sale el padre Abraham, pero me voy más atrás, Noé, con sus 3 hijos, de la generación de Seth, viene el tema de Abraham, y luego de Abraham viene Isaac, y luego de Isaac está Jacob, y Jacob tiene los 12 varones, también tuvo hembras, pero generalmente se mencionan a ellos, que son los hijos de Israel, los hijos de Jacob, y se les repartió parte en la tierra de Canaán, aquella tierra prometida, que leche y miel. Parte de ellos, hace muchos años, muchos miles de años, no estamos hablando hace 2000 años atrás, porque hace 2000 años atrás es el nacimiento de Jesús, pero hace muchos miles de años que estaban ellos allá en el desierto, en la tierra de Canaán,
servían bajo el antiguo pacto y a ellos se les dio la oportunidad de servir a Dios y bajo la ley de Moisés ellos tenían el camino al Padre. Y estamos observando en la palabra Apocalipsis 7, en el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo de Jesús, que lo que ellos hicieron estuvo bien porque parte de las tribus, en grandes números, 12,000 personas como un número para hablar de una gran cantidad de personas, están delante del trono. Es decir, ellos no están muertos en los sepulcros, sino que están delante del trono adorando a Dios. Igualmente, esa gran multitud, entramos nosotros, esa gran multitud que no se puede contar, que también está hablando aquí, son como vírgenes, son puros. No es que no cometemos pecado, voy a aclarar algo. No es que somos perfectos, tampoco es eso. Está hablando que son puros y como vírgenes porque estamos siguiendo al Cordero. Y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado y venimos a ser como vírgenes, muy puros. Por eso es la palabra, no tengo batería. Ellos han dicho mentiras, pero son intachables. Es decir, no tienen nada que reprocharle este mundo a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estemos en esta situación delante del Cordero, es decir, delante de Jesucristo, Él nos va a decir, tú me seguiste a mí, tú eres una virgen intachable, tú no has dicho mentira y realmente tú eres íntegro, pero eso lo hace la sangre del Cordero, no lo hacemos nosotros. Venimos a ser primogénitos del Padre, venimos a ser hijos de Dios y venimos a ser eternos gracias a la gloria de Dios. Pero todo eso va gracias a la sangre del Cordero. Eso es más o menos lo que estuvimos leyendo y estudiando en la clase anterior. Hablábamos de las vírgenes y vamos a empezar a ver el versículo 6 en adelante. ¿Alguna pregunta con este pequeño resumen? ¿Todo claro? ¿Bien? Versículos 6 y 7, por favor, adelante. Empezamos la clase. ¿Lo pueden leer? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicar a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén. ¿Se le es conocido este texto? ¿Se le es conocido en algo? Lo cantamos, esto es un cántico de adoración a Dios. La hora de su juicio ha llegado, adoren al que hizo los cielos, el mar y la tierra y los manantiales. Estamos hablando de un canto que entonamos a la iglesia. Entonces, empezamos a analizar el texto. Los ángeles que están sirviendo a Dios son ángeles que están bajo la instrucción del Padre, dando juicio a la tierra a causa de lo que le han hecho a su Hijo Jesucristo. Los que están debajo del altar, que son esas almas de los que han sufrido, de los que han sido decapitados, los que han apedreado, los de la iglesia primitiva, están clamando a la tierra que se vengue su sangre. No es una venganza de opresión, contra Roma, no es eso, sino que los que quedaron allí vivos, por favor que el Cordero los guarde. Los ángeles están haciendo mucho daño, pero por orden de Dios, a lo material de esta tierra, más no a las personas. Vi otro ángel que volaba del cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba. Vamos a ver cuál es el mensaje. Teman a Dios, gritaba. Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo de que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. ¿Qué significa temer? Yo quiero que demos un concepto a la palabra de temer a Dios, porque a veces entendemos el temor a Dios como miedo a Dios, y no es un miedo que le debemos de tener a Dios. La justicia de Dios triunfa en lo que acabamos de leer en el 6 y el 7. El juicio del Señor es tan cierto que se anuncia de antemano su triunfo ante cualquier otro Dios. Fíjate que entre comillas Dios es minúsculo. Hay una verdad intachable
y es que no existen otros dioses. Quizás nos han inculcado o nos han dicho afuera que hay dioses. La mitología griega es la más arraigada y la que no se ha olvidado, y hay dioses muy marcados en la historia. En Roma, sobre todo, se hablaba de la gran diosa Diana o Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Inclusive, esta diosa era buscada en cuanto, si tú tenías problemas para tener hijos o hijas y necesitabas que tu familia produciera niños o niñas porque no tenía el misterio o algo, ibas ante esa diosa. Sabemos que no había respuesta. Si hay muchos tipos de dioses paganos, en minúscula, como dice aquí, que no tienen ojos porque no ven, no tienen oídos porque no escuchan y no tienen pies porque no caminan. Son elementos elaborados por el hombre, tanto con figuras humanas o figuras humanas animales o figuras que han visto en formas en los cielos o en formas en la tierra. Y el hombre es tan audaz, Éxodo capítulo 20, el hombre es tan audaz que se atreve a hacerlo, aunque Dios le haya dicho que no lo puede hacer. Y ahí hay un grave problema. Y ahí hay un grave problema, porque Dios ha dicho que no lo puedes hacer. Éxodo 20. Hermanita, puede leer del 1 en adelante, yo le digo cuando puede. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Amén, hermanita. Fíjate que Dios ha dicho en el tiempo del Éxodo, miles de años atrás, ya la palabra de Dios ha sido anunciada. Y ha dicho, no te hagas ningún ídolo, no te hagas ningún dios pagano. O sea, es el principal mandamiento. Si tú no tienes esos 4 mandamientos bien arraigados a tu vida, es imposible que el 5.º mandamiento que estudiamos clase de sermón pasado o clase pasada por el Día de las Madres y eso, no podrás honrar verdaderamente a tu familia, ni a tu papá ni a tu mamá. Honra padre y madre para que tus días sean alargados en la vida. Si tú no arraigas bien los 4 primeros mandamientos, es como estar tratando de levantar una construcción sin bases, sin cemento, sin cabillas, sin nada. Empiezas a levantar ladrillo hasta que eso se viene todo abajo, porque no hay una base sólida. Porque Dios no está contigo. Es tan seguro que se reconoce el triunfo antes de la batalla. Temer a Dios, como dice el capítulo 14:7, en griego, ¿qué significa? Temor, o a veces significa reverencia. Hechos capítulo 10, por favor. Vamos a ver qué significa temer a Dios. Temer a Dios. Pueden ir buscando Romanos 11:20 también, por favor. El que tenga Hechos 10:2 lo puede leer. Hechos 10:2. Leo. Amén. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios continuamente. Entonces, una persona que es piadosa y temerosa de Dios guarda los mandatos de Dios, inclusive no es gravoso para él dar limosna. ¿Sabes qué significa dar limosna? No es de lo poquito que me sobra te doy, no. Es un tipo de ofrenda. Entonces, una persona que es temerosa de Dios guarda los mandamientos y da ofrenda a Dios, porque está muy agradecido. ¿Qué dice el versículo 22? Capítulo 10. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel
de hacerte venir a su casa para escuchar las palabras que tú hablas. Esta persona, pregunta, ¿esta persona es judía o es gentil? Definimos gentil, por favor. Griego. ¿Qué significa para Jesucristo? Oído con lo que voy a decir. Para Jesucristo, ¿qué significa un gentil? Y para un judío, ¿qué significa un gentil? Porque si yo lo veo desde el punto de vista de un judío, la samaritana que está en el pozo que le dio Jacob y que vivieron sus familiares, tú me pides agua a mí, sabes que los judíos no tratan a los samaritanos, pero si tú vas del lado de Cristo, Cristo te dice, si tú supieras que te está diciendo que me des de beber, conocerías realmente lo que es el don de Dios. Y yo te voy a dar un agua que no vas a tener sed jamás. Dame de beber de esa agua. Jesús está incluyendo a la familia, está incluyendo a su vida, a su gran familia, a los gentiles y a los judíos. A los gentiles y a los judíos. Pero Cornelio es gentil. La única forma de que el apóstol Pedro, siendo judío de nacimiento con instrucciones judías, pudiera él llegar a Cornelio a su casa y llevarle la buena palabra, él dice, como la samaritana, el pensamiento de la samaritana es el pensamiento de Pedro. Yo con ellos no voy, ni con gentiles ni publicanos. ¿Qué decían los fariseos? Mira el borracho glotón de Jesucristo, se sienta a la mesa ¿con qué? ¿Con qué? Con gentiles y publicanos y con rameras. Tú imagínate el amor de Cristo. Bienvenidos a todos, hermanitos. Tú imagínate el amor de Cristo, de que te sientes a la mesa. Tú imagínate una mesa muy adornada. Yo en la casa he tenido una bendición de que, bueno, abro la mesa, pongo los platos, los vasos, servilletas, ponemos comida, ponemos todo, y se sientan a la mesa y comemos, en familia. Jesucristo, había gente ahí fuera pecadora, gente despreciada, y gente que la gente no aprueba. Yo puedo ser juez y yo puedo decir allá afuera, no, yo no me sentaría a comer con esta persona, ni compartiríamos nada, porque es una persona despreciable para mi juicio. Para los fariseos, para los herodianos, ellos veían a las mujeres prostitutas, a los hombres sin trabajo, a cualquier clase de pecado abominable y no podían compartir la mesa. Jesucristo se sentó con publicanos, se sentó con prostitutas, se sentó con cualquier recaudador de impuestos, una persona que me oprime a mí quitándome impuestos para yo dárselo al César de Roma. Eso para mí es un enemigo mío. Y Dios le dice a Mateo, el libro de Mateo, para que sepas, fue escrito por un recaudador de impuestos. Él estaba sentada en la mesa de los tributos públicos del César. Y Jesús pasó, Mateo, sígueme. Y Mateo dejó y siguió al maestro. ¿Cómo entendemos el corazón de Cristo? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Por qué Cornelio era temeroso y Dios lo está observando? ¿Por qué Pedro es judío, pero es temeroso y se le muestra el gran lienzo del cielo con todos los animales de la tierra? Tú tienes que ir engranando una cosa con otra. Los animales de la tierra, según Noé, todos los animales te son dados a Noé para que puedas comer, excepto los animales impuros. Luego en el Nuevo Testamento se le baja el lienzo, todos los animales de la tierra, yo los he bendecido, puedes comer, Pedro. ¿Pedro qué responde? Pedro qué le responde a Dios. Dios le está diciendo, puedes comer. ¿Qué responde Pedro? Yo no he comido nunca nada de inmundo. Nos dice Dios, hermano Roberto, usted puede comer. Y Roberto le responde a Dios, yo nunca he comido nada de inmundo. Porque es lo normal, es lo que tenemos nosotros en nuestra mente. Yo nunca he comido ningún animal de pezuña, Señor Dios. Yo nunca he comido ningún animal inmundo como los cerdos, mi padre. Y Dios le dice, Pedro, ve, mata y come. ¿Sabes qué estaba diciéndole Pedro a Dios? Yo nunca he compartido mi mesa con un gentil. Yo nunca he cenado con un publicano. Y Dios le está diciendo a través de la comida, Pedro,
ve a casa de Cornelio y siéntate a comer con él. Inclúyelo en tu familia. Pedro, ve a casa de los publicanos y siéntate a comer con ellos. Inclúyelo en tu familia. A través de la comida, Dios hizo que Pedro abriera los ojos y fue a casa de Cornelio. Todos sabemos la historia de Cornelio, pero viene a través de la comida. De lo que era inmundo, porque también el gentil es inmundo. ¿Se entiende? Amén. Seguimos leyendo Romanos 11:20. Por favor. Romanos 11:20. Bien, pues su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Amén. No te ensoberzcas, sino teme. Sobre el 20. Génesis o Brian, ¿pueden leer 11:20 en su versión? Sí, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Entonces, allí porque sí crees, así que no te consideras tan importante, más bien teme lo que podría suceder. A veces, voy a hablar algo importante, hermanitos, porque es lo que me pasa a mí, inclusive en mi trabajo. Yo comparto una comida y tengo al lado mío a uno de la nación de Israel, porque compartimos eso. Y yo siento y noto que por ser de esa nación, yo soy menos. Ya nada más por el tener una nacionalidad, hay una discriminación. Yo nada más por ser venezolano, quizás soy menos que un israelita. Nacido en Israel. Estoy hablando del tiempo 2021 hoy. Quizás el que tiene pasaporte de la comunidad europea es más importante que el que tiene pasaporte de Honduras. Hay una discriminación. Hay una discriminación. Y el tema es que Dios está diciendo en el pasaje, Pedro, únete con aquel que has discriminado toda tu vida, que no es judío, porque llamé a pueblo mío al que no era pueblo mío. ¿Te acuerdas lo que decía el profeta Oseas? Llamé pueblo mío al que no era pueblo mío. ¿Qué está diciendo Romanos? Tú que eres judío, cuidado, vienen y te arrancan de la rama. ¿Qué pasa si usted hay un árbol y usted le quita la rama? Está verde la rama, sí, pero ¿qué va a pasar luego? Se va a secar y se va a morir. Si tú eres judío, el árbol de la vid es Israel y las ramas son los hijos de Israel, pero viene Jesucristo e injerta del olivo otra rama, la injerta, hace un injerto. Nosotros somos injertados por Cristo. No somos de la nación de Israel, no. Somos ese pueblo pagano, griego, gentil, que no quería. Hay un trasfondo a todo esto, que tenemos que comprender lo que está hablando el pasaje de Apocalipsis 14. El temor a Dios es obedecer los mandamientos del Padre. El temor a Dios es obedecer lo que Cristo ha dicho. El temor a Dios es que cuando tú entiendes el mandato del Señor, que no te harás imágenes, no tendrás idolatría, no harás nada que te separe de Dios. Porque idolatría es cualquier cosa que me separa de Dios. Y no estoy hablando de un Dios pagano griego, que bueno, yo llego a la casa y tengo ahí un templo de la gran diosa Diana, pequeñito, y lo adoro. No estoy hablando de eso. Pues sería como muy arraigado en mi cultura, y yo no soy griego, no vengo de Egipto ni nada de eso. Pero ¿sabes qué podría pasarme a mí en cuanto a idolatría? Que yo elija primero cualquier cosa de esta vida, sea comida, sea vestido, sea viajar, sea un estudio, sea trabajo, sea lo que sea, y diga, primeramente mi trabajo, luego Dios. Primeramente la comida, luego Dios. Primeramente mi familia, mi esposa, mis hijos, y luego Dios. ¿Has caído en idolatría? No dejar el padre, madre, hermanos e hijos, no puede ser feliz. El que diga primeramente mi mamá y mi papá, luego Dios. El que diga primeramente mis hijos, luego Dios. Dios no es segundo plato. Dios no es segundo plato. ¿Y quiere decir que Dios quiere que abandone a mi esposa? No. Quiere decir que si yo amo a Dios tanto,
la voy a honrar a ella tanto como yo amo a Dios. Porque si yo amo a Dios en gran manera y Dios me dice no adulteras, Alejandro, no veas a mujeres afuera en tiempo de verano que muestran todo. Alejandro, estoy hablando por mí, porque es lo que me pasa a mí. Yo creo que soy el único ser de este mundo que va conduciendo y se le aparecen las chicas sin ropa. No creo que le pase a Roberto, ¿no? En el metro eso no pasa. No. Y realmente hay que entenderlo de una manera importante, porque ¿cómo veo yo a mi mujer y cómo veo yo a las otras? Tu lucha está para ti, tu mente está para ti. Seguimos estudiando. Hay una parte importante. Versículo 7 de Apocalipsis 14 dice: teman a Dios, gritaba, gloria a darle a Él, porque ha llegado el tiempo que ocupe su lugar como juez, y adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Pero el tema es que no están adorando, como dice el capítulo 13, que adoran a una bestia. Aquel que crea que no adora a la bestia, tenga cuidado. Porque el capítulo 13, que ya lo estudiamos, versículo 13, vamos a releerlo. 13:13. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Verso 14. Con los milagros que se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después devolvió la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. ¿Qué pasaría si hoy aquí en Madrid de repente llega una persona y dice: yo soy Dios? Yo soy Dios. Y hace señales, hace algo y del cielo baja fuego y azufre y consume un barrio o consume algo que haya puesto allí. Inclusive la persona tiene tanto poder que coge una estatua que la elaboró él, o sea la figura que sea, en esta forma, tiene una forma de bestia que sale del mar, que es como un dragón, como un león, como lo describe aquí el capítulo 13, y de repente le da tanto fuerza y poder a esa persona que empieza a hablar de la estatua. Y dice: el que no la adore va a morir. ¿Sabes cuántas personas van a empezar a adorar a la bestia? Muchas. ¿Y será que eso va a pasar literalmente? ¿O es que es algo que está explicando Apocalipsis para que tú puedas entender que el enemigo se viste como ángel de luz y que te va a colocar al frente tuyo cualquiera cosa que te aparte de Dios? Porque cuando dice y va a elaborar una estatua y tú no tienes el fundamento firme en los 4 mandamientos y ves la estatua y dices: vale, yo la voy a adorar, porque imagínate tú, está hablando, echa fuego, consume a las personas, las mata, si no voy a morir. Y Dios te dijo hace más de 3.000, 4.000 años atrás: no te hagas estatuas, no te hagas imágenes, no te hagas ídolos. Porque el fundamento no está firme y vienen y caen. El fundamento no es firme. Todo lo que me aparte de Dios. Literalmente las buenas nuevas, vamos a estudiar ahora, es el Evangelio de Cristo. Vamos a ver qué significa todo esto. El juicio de Dios es las buenas nuevas del Evangelio para el pueblo que adora y sirve fielmente a Dios. Hay una pequeña comparación que ya la estábamos haciendo. Encontramos el mensaje de las buenas nuevas en el Evangelio eterno. ¿Y sabes de qué significa el Evangelio? ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas? Que traía el ángel de Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz su mensaje, decía: la justicia de Dios va a triunfar. ¿Qué sucede cuando yo le digo a una persona que debe seguir a Cristo y esta persona no quiere hacerlo? ¿Qué sucede con esa persona? ¿Qué sucede cuando yo le digo al mundo deben servir a Dios y no al dios Zeus, ni al dios Diana de los Efesios, ni al dios Sol, ni al dios Luna? Tienen que servir a Dios porque no hay otro Dios. ¿Qué pasa cuando yo digo estas palabras? El mensaje de buenas nuevas, 1 Corintios capítulo 15. Hay que leerlo, hermanos. Vamos allá. 1 Corintios capítulo 15. Hay que entender cuáles son las buenas nuevas. ¿Cuál es el Evangelio? Del 1 al 4. 1 Corintios 15,
Del 1 al 4. Amén. Amén. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Usted desea predicar el evangelio, lo que acaba de leer mi hermana Grace es el evangelio. ¿Usted quiere predicarlo? Puede tomar Apocalipsis 14, verso 7. Lo que leyó mi hermana y vuelve a escuchar Apocalipsis 14, 7. Teman a Dios, gritaba. Dale gloria a Él porque ha llegado el tiempo de que ocupe el lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Es el día de darle gloria a Dios. ¿Por qué está el anuncio? ¿Por qué esto está aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está escuchando el mensaje de Apocalipsis capítulo 14? La iglesia primitiva está allí. El juicio final es para Roma, no para toda la tierra. Porque el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Y tú, rey Babilonia, y tú, reina Nabucodonosor, eres esa gran cabeza de oro. Tú, rey, profeta Daniel, Babilonia ha caído. Pero ahora va a caer el que tenía los pies de barro cocido con hierro. Ese es el que va a caer a continuación. Está anunciándose eso. Babilonia la Grande ha caído. Eso lo hemos leído y lo conocemos. No es literalmente esa ciudad que cayó en el 539 años después de Cristo. Fue derrotada por el rey Ciro Medo-Persa, según Isaías 21, según la profecía del profeta Daniel. Encontramos detalles sobre la gran ciudad de Babilonia, como es Apocalipsis 18.2. Vamos a leer. Apocalipsis 18.2. Dice, voy a leer del 1. Después de esto, vi otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad y de la tierra se iluminó su resplandor. Verso 2. Y dio un fuerte grito. Apocalipsis 18.2. Ha caído Babilonia. Cayó esa gran ciudad y se ha convertido en una casa para demonios. Es una guarida para todos los espíritus inmundos y un nido para que los buitres repugnantes y una cueva para que todo animal sucio y espantoso, pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio contra ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Hablando de este mundo, hablando de lo que ocurre en este mundo. Voy a leer más abajo, la parte de aquí. Para el pueblo de Dios, Babilonia simboliza persecución, inmoralidad, idolatría, la maldad. Babilonia ha caído. Para un judío era recordarse el cautiverio. ¿Sabes cuántos años hubo de cautiverio? 70 años de cautiverio. Ellos recordaron el pueblo oprimido. Mataron a todo aquel que no servía, aquel que sabía escribir, aquel que sabía leer, aquel que tenía dones o cualquier atributo de médico o de labrador de la tierra o del hierro. Ese lo salvaron para obligarlo a seguir trabajando para Babilonia. Pero el que no sabía nada era muerto. Las mujeres, los niños, los ancianos. Eso es lo que representa Babilonia caído. La historia no se borra de la mente de ellos. La caída. Romanos 4:17, por favor. ¿Qué dice Romanos 4:17? ¿Lo puede leer?
como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Voy a leer el 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, porque Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. La fe de Abraham, versículo 19, no se debilitó a pesar de que reconocía que por tener unos 100 años de edad y su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Versículo 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dieron la gloria a Dios. ¿Usted cree que Cristo viene? Porque el pasaje está hablando de que el evangelio es anunciado y el ángel está diciendo, llegará la hora del juicio, llegará la hora. La gran ciudad cayó. Eso es lo que tiene pensante al judío. ¿Sabe qué significa el vino? ¿Sabe qué significa beber el vino? Lo que está hablando aquí el pasaje. La Babilonia ha caído porque hizo que todas las naciones bebieran de ese vino, de su apasionada inmoralidad. ¿Tú sabes quién bebió de la copa de ira de Dios? Ya te lo voy a mostrar en el pasaje. El progreso del pensamiento en Apocalipsis anuncia el juicio del Señor en términos generales y se exhorta a adorar a Dios. Se anuncia la destrucción del enemigo del pueblo de Dios. Se anuncia el castigo de todos aquellos que están adorando a la bestia. Versículo 9 y 10. Después de un tercer ángel, lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente, en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego, azufre ardiente, en presencia de los ángeles santos y del Cordero. ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué pasó en el Getsemaní? Es la pregunta que hay que hacerle a ese pasaje. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, puesto en tierra, con grandes gotas de sangre que brotaban de su rostro, le pidió al Padre, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa que voy a beber? Padre, segunda vez, te pido que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y no me dejes beber de la copa de ira. Tercera vez, repitió lo mismo. ¿Qué está pasando con esa copa de ira? ¿Qué significa para Jesús la copa? Para mí significa salvación. Para Jesús significa ser atormentado con fuego y azufre ardiente en presencia de los santos y de su mismísimo Padre. ¿Usted sabe qué significa recibir la ira de Dios? ¿Usted sabe qué significa recibir el castigo de Dios? Y algunos pensarán, pero si Dios es amor, ¿por qué mata a personas? Pero si Dios es amor, ¿por qué castiga? Pero si Dios es amor, ¿por qué va a atormentarme con fuego, azufre ardiente? Y de paso lo van a estar observando ángeles santos y lo va a ver Jesús. ¿Por qué Dios me está hablando así? ¿Por qué Dios me está diciendo en Apocalipsis que voy a recibir la ira de Él? Si adoro a la bestia y si decido no seguir a su hijo, en vez de dejarme quieto con mi pensamiento, no me va a dejar tranquilo y me va a atormentar en fuego, en azufre ardiente. ¿Por qué Dios piensa así? ¿Y por qué es tan malo? Los que están en el Señor, los santos mencionados en el verso 14, de aquí en adelante
Ya no tienen que esperar para ser bienaventurados o felices. Han logrado la máxima bendición. Nota el contraste de la condición de los seguidores de la bestia. Vamos a leer los seguidores de la bestia. Apocalipsis 14:10. 14:10. Lo acabamos de leer, vamos a releer. Tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir de la copa del furor de Dios. Serán atormentados en fuego, en azufre, en presencia de ángeles y de santos. La palabra nos está diciendo que no escaparemos de la ira de Dios. Todos en la palabra de Dios han pasado por un momento de miedo, de vergüenza. Cuando Adán pecó, se escondió. Hombre, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que tenías miedo? Es que comí del árbol. Cuando Moisés mató al egipcio, salió corriendo. Y Dios se le aparece en una zarza ardiente. Necesito que vuelvas ahí y liberes a mi pueblo. Es que ellos no sabrán. Te daré a tu hermano Aarón para que hable contigo. Cuando David vio a Betsabé semidesnuda bañándose desde la terraza de su palacio, que no era su esposa, y él siendo rey, pudiendo hacer lo que él quisiera, la mandó a llamar y se acostó con ella. Adulteró, envió una carta al principal guerrero de David, que es nombrado en 2 Samuel 24. Necesito que lo pongas al frente de la batalla y cuando esté más fuerte la batalla, retira las tropas, déjalo solo para que muera. Adulteró, mintió, asesinó al esposo de Betsabé y después se preguntaba por qué Dios no está haciendo esto. El sumo sacerdote, Elí, fue traspasado por Dios porque sus hijos robaban de la ofrenda y su papá no los exhortó. Sumo sacerdote de Israel sabía que su hijo sustraía de la ofrenda, sabía que su hijo vivía inmoralmente y Dios lo traspasó y lo mató. Puedo seguir hablando de terribles historias de la Biblia, donde Dios ha hecho que bebieran del fuego, de la ira o del vino. Los hijos del trueno. Termino con esto, pues ya se me acabó el tiempo. Los hijos del trueno le dijeron a su mamá: mamá, habla con el maestro, con Jesús. Dile que yo quiero estar uno a su izquierda y uno a su derecha. Anda, mamá, que tú tienes bastante palabras. Tú sabes hablar muy bien. Yo no voy a conseguir que el maestro me dé eso. Pero tú eres muy persuasiva, mamá. Anda. Señor, para que mis hijos estén a tu izquierda y a tu derecha. Y Jesús se voltea y le habla a ellos. A mi padre se le ha permitido decir esas cosas. Yo no tengo autoridad para hacerlo. Pero si tú quieres, mira entre comillas que voy a leer, pero si tú quieres beber si tú quieres ser bautizado en el bautismo que yo voy a ser bautizado, ¿tú quieres? Sí queremos, Señor. Sí queremos. ¿Tú queréis beber del vino que yo voy a beber? Segunda vez. ¿Qué respuesta le dieron los hijos del trueno? Sí queremos. ¿Sabes cómo murió Jacob? ¿Sabes cómo murió Pedro? El seguir a Cristo tiene una gran recompensa. El no seguirlo, tienes que tener mucho cuidado, porque la bestia no es una mitología griega de Alejandro Magno y de su creación, de todos los griegos que hicieron. La bestia existe. Y se llama diablo, Satanás o la serpiente antigua. Lo hemos estudiado. ¿Por qué yo digo esto? Porque tenemos que tener presente
que ese tormento, el humo de su tormento, subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniéndose la fe en Jesús. No está hablando Alejandro explicando el pasaje. Cuando tú lees el versículo 11 con el apóstol Juan, ellos estarán atormentados, sufrirán, no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque están adorando a la bestia. Versículo 12 a la iglesia. ¿Qué significa todo esto, pueblo de Dios? Que tienen que soportar la persecución, tienen que soportar con paciencia, tienen que obedecer los mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Pero yo no he inclinado mi rostro a nadie. ¿Por qué me dice Dios que estoy adorando a una bestia? ¿Te acuerdas lo que decía el Evangelio de las Buenas Nuevas? Si no adoras a Cristo, estás adorando a otra persona.